¿Qué beneficios crees que nos trae a los alumnos y a los maestros tener estos días de descanso en diciembre? ¿De qué manera crees que nos puedan ayudar a descansar y a reponer energías? Quédate en este video para que conozcas más al respecto. ¿Qué tal? Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar de algo que está relacionado a estas fechas de diciembre que son las vacaciones. A lo largo de este video vamos a platicar de algunas ventajas que puede tener para nosotros como maestros y también para los alumnos, claramente, el tener unos días de descanso en diciembre. De qué manera nos pueden ayudar para comenzar nuevamente el año y retomar también el calendario escolar. Pero antes de dar inicio al video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya encuentras disponible en las listas de reproducción de este canal. Y bueno, hablemos entonces de las vacaciones. Estas sabemos que es un periodo de aproximadamente 15 días, tal vez un poco más, que surgen en las últimas semanas de diciembre y todavía en la primera semana de enero. En estas, los alumnos y los maestros generalmente no asistimos a la escuela por ningún motivo y podemos aprovechar estos días para el descanso propio, pasar tiempo con la familia, reponer energías o algunas personas a tener otros temas importantes, ya sean académicos o de trabajo. Es por ello que son días que realmente necesitamos todos. Pero por si hiciera falta una pequeña reflexión en torno a este tema, porque a veces creemos que no es justo que se tengan vacaciones. He escuchado muchos comentarios de personas que trabajan en otros giros y generalmente creen que el maestro no debería tener este tipo de vacaciones porque no corresponde a la carga de trabajo que tiene o a la importancia, o creen que lo justo debería ser que continuemos trabajando de manera continua. Y puede ser, tienen argumentos muy válidos también. Lo que pasa es que realmente son distintos tipos de trabajo los que tenemos. Y es por ello que también tenemos que trabajar de manera diferente, de acuerdo al calendario escolar y pues también de acuerdo a nuestros alumnos, que al fin y al cabo es con quienes trabajamos. No tiene caso que vayamos los maestros a trabajar a la escuela si, por ejemplo, no va a haber alumnos. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de algunos motivos por los cuales es necesario este periodo vacacional. Primero, hablemos básicamente del estrés. Sabemos que el estrés es considerada, por ejemplo, la enfermedad del siglo XXI, aunque tal vez la ansiedad ya le está quitando lugar. De todas maneras, el estrés sigue siendo una enfermedad bastante peligrosa y de bastante cuidado. Y en los alumnos también puede ocurrir. No es cierto que el estrés solamente ocurra en las personas adultas, por ejemplo, porque a veces creemos que los alumnos no tendrían por qué estresarse, ¿no? A veces decimos que él de qué se va a estresar, ¿no? Si no tiene preocupaciones, si no tiene problemas, pero realmente no es algo que nosotros sepamos. Es importante que también nosotros como maestros y como padres de familia atendamos a la disminución del estrés de los alumnos. Varios son muy dedicados y a lo largo de estos primeros meses donde recién empieza el ciclo escolar, por ejemplo en las secundarias o el semestre en las preparatorias, para algunos sí puede ser muy complicado el empezar un ciclo nuevo, estar con personas nuevas, tal vez tener asignaturas nuevas, como sucede por ejemplo con mis alumnos que al entrar a tercer grado la asignatura de química es completamente nueva para ellos. Y si bien hay alumnos que a lo mejor no les interesa realmente y no van a hacer algún esfuerzo por aprender o por esforzarse o por entrar en este dilema de ver cómo aprendo, cómo aplico lo que aprendo y cómo le hago para sacar adelante las materias, hay otros alumnos que sí hacen el esfuerzo y vaya que en clase hemos visto que a veces les cuesta mucho. Inclusive llega el punto en que nosotros como maestros los vemos y decimos, oye, espérate tantito, ¿no? Tranquilo, déjalo. Si ahorita no está saliendo como tú lo esperas, déjalo para después, trabaja en algo más sencillo, cambiemos la manera de trabajar, etcétera.
Entonces, llegar a este punto en el que ya son necesarias las vacaciones en diciembre es realmente porque a veces ya vemos que hay alumnos que sí están algo agotados. Y lo mismo va a pasar con los maestros. Creo que si tú eres maestro me vas a entender perfectamente que vivimos periodos de estrés muy alto, no voy a decir que siempre, pero sí hay ciertos periodos donde el estrés está ahí a un muy buen nivel, ¿no? Hay veces que se te van a juntar fechas como la evaluación, entrega de calificaciones, realizar proyectos, entrega de resultados, de boletas, algunas efemérides, eventos en la escuela, que organizar la kermés, que las posadas. Y a veces el maestro no disfruta realmente ese tipo de eventos. Sí vemos muy bonita a lo mejor la organización, la posada, los villancicos, el baile que organizaron los alumnos, pero detrás de eso hay maestros que dedican tiempo, esfuerzo y a veces hasta dinero en lograr que todo esto salga bien, porque recordemos que no sabemos cuál es la necesidad de cada quien. Sabemos que hay maestros que a lo mejor estamos en más de una escuela, estamos en contraturno también trabajando, tenemos otro trabajo los fines de semana, algún familiar o pariente que esté delicado, algún trámite personal que hay que hacer, en fin, todos tenemos ocupaciones. Por lo tanto, llega un punto en el que sí puede ser demasiado y se empieza a cargar la fatiga, tanto la física y como la mental. Existen infinidad de estudios que muestran cuáles son los efectos negativos del estrés constante y acumulativo sin lograr periodos de descanso en las personas, desde enfermedades cardíacas, pérdida de cabello, malestar en general o inclusive una pérdida de la calidad de vida, son algunas de las consecuencias que nos pueden traer si no tenemos un descanso adecuado. Y no me refiero al descanso que obtenemos al dormir, sino al descanso de estas situaciones que nos puedan causar estrés de manera constante. Sabemos que no podemos evitar que la escuela ocasionalmente nos cause estrés, más que nada porque en muchos casos sí es algo desafiante, tanto para alumnos como para maestros. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar estos lapsos de descanso para cuidarnos a nosotros mismos, nuestra salud física, emocional y sobre todo la mental, que a veces es la que se ve más desgastado en los alumnos y también en los maestros. No es que realmente hagamos esfuerzos físicos enormes cargando material ni nada de eso, pero sí hay grandes esfuerzos mentales y psicológicos en el trato con las personas, entre maestros, entre alumnos, entre padres de familia, que a veces puede llegar a ser más desgastante que inclusive el trabajo físico. Hay veces que con las personas es cuando más nos desesperamos y más nos estresamos. El segundo punto que quiero mencionar en cuanto a este tema de las vacaciones es el fomento al desarrollo personal y también las relaciones personales que hacemos con otras personas. Este es un gran momento en el que tenemos a lo mejor un poco más de tiempo libre donde podemos aprovechar y retomar esos lazos familiares que tenemos y que a lo mejor durante el ciclo escolar no tenemos tanto tiempo para dedicarles. Por ejemplo, me pasa mucho con algunos alumnos que no conviven tanto con su familia y a veces no es porque no quieran, sino es porque realmente sus papás no pueden estar ahí en casa. Tal vez están trabajando, están de viaje, tienen ocupaciones que impiden que ellos puedan convivir totalmente tranquilos, por ejemplo, o puede pasar que trabajen los papás en un contraturno al que los estudiantes estén aquí en la escuela. Entonces no siempre coinciden y quieran o no, eso va mermando un poco también lo anímico y lo personal de los estudiantes. Creo que también lo hemos vivido los maestros, esas veces en las que salimos a trabajar, llegamos a la casa nada más a comer y a dormir porque ya estamos muy cansados, estamos estresados o no tenemos ganas de hablar con nadie a lo mejor porque ya hablamos todo el día. Entonces, este punto de las vacaciones es una buena oportunidad para recordar que no somos personas aisladas, que tenemos familia, tenemos papás, tenemos hermanos, algunos ya tienen hijos, por ejemplo, tenemos pareja también, así que creo que es necesario en esta parte de que con el pretexto de las fiestas, ¿no? Podemos decirlo así,
retomemos esas relaciones que hemos dejado ahí un poquito olvidadas o atrasadas. Aquellas relaciones que digo, es que no tengo tiempo, o es que estoy bien cansado, no tengo ganas. Ahora ya no está ese pretexto y a lo mejor podemos decir, ok, ahora entre todo el tiempo libre que pueda yo tener, le dedico un poco de tiempo a estas personas, a estos amigos, a mis compañeros de la escuela, inclusive, porque hay quienes se llevan a sus amistades de la escuela y a lo mejor conviven con ellos fuera de casa también, o también con los maestros. A lo mejor convivir con esos maestros que te caen bien o el que no te caiga tan mal, cuando menos, ¿verdad? Y puedas retomar esa parte y acordarte de que no solamente vives para trabajar. Y para los estudiantes, recordar que no solamente vivimos para ir a la escuela. Desafortunadamente, sé que no es posible esta realidad para todos. He escuchado también varios casos de alumnos que tienen que salir a trabajar y que inclusive mientras están estudiando están trabajando. Entonces no es tan fácil para todos esta parte de decir, bueno, me desconecto de todo y dedico tiempo a mi familia, a mis papás o inclusive a mí mismo. Hay muchos alumnos que a veces descuidan también esa parte personal en la que atiendo mis necesidades personales y también humanas por necesidades superiores, si lo quieres ver así. El tener un ingreso, el apoyar en la casa, el cuidar a sus hermanos, el atender a un familiar que a lo mejor está enfermo, o tener que ser el sostén de la casa inclusive. La realidad es que hay muchos casos allá afuera en las escuelas que ni como maestros podemos imaginarnos. A veces en el chisme nos podemos enterar un poquito de cómo vive cada alumno en su casa, pero no siempre conocemos a fondo cuál es la historia que hay detrás. Así que creo que es válido para todos aprovechar este tiempo y decir, bueno, entre a lo mejor todos los pendientes o todos los problemas o todas las cosas que me causan tensión o estrés, a lo mejor la escuela no va a ser una de ellas estos días. Y saber que al menos voy a tener un poco más de tiempo, si tengo otros problemas que atender, poderlos dedicar. Pero si yo soy de esas personas afortunadas que puedo disfrutar de ese tiempo para mi desarrollo personal, social y familiar, bueno, pues qué mejor que aprovecharlo, ¿no? Creo que esas serían las dos cosas o los dos puntos principales en los que yo destacaría el aprovechar estas vacaciones de diciembre. Lo primero, parar el estrés, detenerme un poco, pararle a las prisas, pensar un poco en qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que puedo dejar de hacer y lo puedo retomar hasta regresando de vacaciones. Saber que el trabajo puede esperar y no tiene por qué ser traído aquí a la casa para estar también de manera continua trabajando en eso y por el contrario, aprovechar para dedicarle tiempo a cosas que también disfruto yo hacer, retomar aquellas cosas que hago y que a veces por el trabajo dejo de hacer, ver alguna serie, alguna película que estaba esperando, jugar algún videojuego que también a lo mejor compré y no pude jugar, o retomar algún hobby que empiezas y bueno, por cuestiones del tiempo y tus ocupaciones, ya no lo puedes volver a hacer. Es cuando yo aprovecho en estas vacaciones para desempolvar aquellas cosas que he dejado pendientes y darles continuidad. Y me ha ayudado mucho a cambiarme la idea del estar trabajando en la escuela y poder ocuparme en otras cosas que son de mi interés personal. Y es también a lo que te invitaría, aprovechar estos días de vacaciones para tu desarrollo personal, qué cosas te gusta hacer y no has hecho, en qué puedes aprovechar el tiempo, que sea algo a lo mejor útil para ti o para tu familia, ¿no? O aunque sea ayudar en las preparaciones de estas fiestas. Sé que es tiempo de posadas, de fiestas, de convivencia y creo que es también más valioso pasar ese tiempo en compañía de tu familia que estar a lo mejor solo en el teléfono una y otra vez viendo videos o simplemente perdiendo el tiempo. Creo que hay que recordar el valor también que tiene nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos y también tomarnos tiempo para convivir con ellos, no dejando de lado el tiempo para uno mismo. Que bueno, yo creo que en estas vacaciones puede haber tiempo para todo, esperando que cada quien desde su situación particular pueda aprovechar de la mejor manera estas vacaciones.
Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas tú de estas vacaciones? ¿Qué crees que debería ser lo ideal para hacer en estos días de fiestas? Convivir con la familia, con uno mismo, dedicarse a lo mejor a realizar alguna actividad diferente o por el contrario, a lo mejor es bueno retomar el trabajo en cuanto antes. Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo el valor del descanso en estas vacaciones de fin de año. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si no lo has hecho y compartir este video con aquella persona que esté actualmente de vacaciones. Recuérdale que es tiempo que puede aprovechar para hacer cosas en su propio beneficio. Puedes encontrarme en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y felices fiestas. Hasta luego.